Muy agradecido por el pase, darles la bienvenida a todos los participantes en este tema muy relevante, en los cuales pues son factores fundamentales a tener en cuenta, más aún cuando nosotros estamos llevando a cabo un proyecto de reforestación o somos los proveedores de estos materiales. Vegetativo, de material vegetativo para llevar a cabo una reforestación. Ahí en donde nosotros damos cuenta lo que es el control de plagas y enfermedades que están asociados a los viveros forestales, en donde nosotros debemos de conocer cómo juega este tema tan importante y fundamental dentro de el manejo de un vivero forestal. Muchas veces nosotros podemos estar inmersos en lo que es la producción de plantones forestales, pero factores que pueden determinar la calidad de nuestro lote productivo están las plagas y enfermedades. Por eso nosotros debemos de tener en cuenta el manejo, el control de plagas y enfermedades asociados en viveros forestales, más aún cuando estamos dentro del programa o de un proyecto de reforestación, cuando nosotros somos proveedores, nosotros estamos a cargo de dirigir un vivero de escala productiva forestal, es tener en cuenta las plagas y enfermedades. He tenido el caso de estar en, en contacto con muchos viveristas muy buenos en el manejo, en el embolsado, en el manejo de sustrato. Y he tenido también la suerte de ver que personas llegan a embolsar 1.500 plantas diaria, o sea, de bolsas que para viveros ellos son muy rápidos, pero ellos mismos me comentaban y me dicen, tenemos problemas con las plagas y enfermedades. Y para eso hay que nosotros, como parte formativa, profesional que estamos, conocer cuáles son las causas que puedan llevar a cabo lo que es las enfermedades en tal sentido o en todo caso, el por qué se presentan. Los viveros forestales pues juegan, como les mencionaba, un papel crucial en la producción de plantas que serán utilizadas ya sea un proyecto de reforestación o restauración. O también que se puede tener en cuenta que sea un vivero de la producción de especies nativas para conservar estas. Eh, Mucho tiene que ver las especies en el manejo de plagas y enfermedades. eh, en tal sentido, pues nosotros debemos de tener en cuenta en este sentido, ¿no? Por eso los viveros, al ser un medio controlado, ¿no? El vivero, pues es un medio donde se reproducen los tipos de plantas y más aún forestales, pues ofrece condiciones ideales para el crecimiento de estas. Al tener esas condiciones ideales, también son un medio que pueda facilitar la aparición, también pueda llegar a tener en cuenta lo que es estos
patógenos que puedan encontrar su lugar favorito de reproducirse también. Y por eso los viveros son un medio muy favorable para darle las condiciones de crecimiento, las condiciones que requiere la planta, en este caso de una planta forestal, pues también está ahí la condición que puede ser vulnerable a las amenazas de plagas y enfermedades. Nosotros no debemos de perder de vista que así como es un medio donde podemos nosotros llegar a producir gran cantidad de plantones en condiciones que nosotros deseamos, también pueden estar expuestas. Por eso es tan importante, ¿no? El control de plagas y enfermedades, ya que es esencial, ¿no? Para garantizar nuestro plantón forestal que mantengan, ¿no? Las características de salud y desarrollo adecuado, la presencia de plagas como insectos, nemátodos y otras enfermedades, pues reducen la calidad y el rendimiento de la planta, ¿no? También puede generar un costo adicional para los viveristas, para los que están dentro de este manejo, como les mencionaba, muchas personas podemos tener la habilidad de desenvolvernos en ser productivos, pero también un descuido en el manejo, en el mal manejo del control de plagas y enfermedades en viveros que están asociados a la parte forestal, pues nos lleva a comprometer esfuerzos que estamos llevando en marcha de tal manera. Por eso nosotros hacemos hincapié los viveros forestales son fundamentales para la reforestación y la producción de especies que permiten, ¿no? La propagación y el desarrollo de manera controlada. Pero estos también, como les mencionaba, pueden comprometerse gravemente a ser vulnerables por la presencia de plagas y enfermedades en un medio controlado. En un medio controlado, en un vivero, muchas veces es el medio que se puede notar la presencia de una plaga o una enfermedad mucho más rápido por el espacio y condición que van a encontrar. Y se va a hacer muy rápido la notoriedad de presencia de estos patógenos. Por eso es tan importante llevar a cabo el control de plagas y enfermedades asociadas a viveros forestales. Saber cómo hacer el manejo, nosotros vamos a llevar a cabo en sí, en este caso, pues el manejo de estas mismas. Por eso es tan importante nosotros tener en cuenta cómo el manejo de las plagas y enfermedades, el control de las mismas, pues nos va a garantizar tener el abastecimiento y cumplir con los compromisos, con los proyectos, con los programas que estemos llevando a cabo. El control de plagas y enfermedades en viveros forestales es crucial, ¿no? Para garantizar como la producción, la calidad y un manejo adecuado, pues nos previene de pérdidas masivas de plantas que también están asociadas a que tengamos la mala reputación nosotros como viveristas, como personal clave del manejo de estos viveros.
conocer nosotros el control de plagas y enfermedades asociados, pues que estén estas plagas a los viveros forestales, nos lleva a pérdidas económicas masivas, también elevados gastos. Y esto, como les mencionaba, si nosotros hacemos el control correcto, nos va a llevar a ser mucho más sustentables, ¿no? El impacto negativo de las plagas y enfermedades en la salud de las plantas es nosotros conocer cómo generan, ¿no? Estos patógenos, estos agentes patógenos generan un impacto negativo, ya que van a debilitar, reducir el crecimiento y al mismo tiempo al debilitar y reducir conllevan a la muerte de estas plantas. También pueden causar deformaciones, defoliación, pudrición de raíces y tallos, así como la disminución de la capacidad de absorber nutrientes y agua. Por ejemplo, las enfermedades que estén asociadas en al tallo o a la raíz, estas enfermedades fúngicas, bacterianas que están o puedan estar presentes en nuestro vivero forestal, pues nos van a llevar a que la planta no pueda absorber los nutrientes y el agua que necesita para su desarrollo y al mismo tiempo mostrar la calidad que estamos produciendo. Por eso también debemos de tener en cuenta que el control oportuno de las plagas nos conlleven a realizar lo que es el buen manejo de estas. Al nosotros as- hacer el buen control de estas plagas, vamos a evitar la proliferación de enfermedades, la proliferación de agentes patógenos que nos puedan perjudicar en nuestra producción final. Hacer el buen control nos lleva es a tener en cuenta lo que nos lleva a tener en cuenta pues la supervivencia en tal sentido. Por eso nosotros debemos de tener en cuenta cómo se maneja, ¿no? Lo que es la producción de plantas en un vivero. Y esto nos va a tener en cuenta, por ejemplo, si nosotros hacemos el correcto manejo de plagas y enfermedades en viveros forestales, nos lleva a condiciones, por evento, a consecuencias de pérdidas económicas. Si el mal manejo de las plagas y enfermedades eh, en un vivero, vamos a tener pérdida de la producción. Al tener esa pérdida de producción, tenemos la disminución de la cantidad, calidad de plantas, afectando la disponibilidad a los proyectos y al tener esa consecuencia de pérdidas de cantidad y calidad, los proyectos no van a pagar el plantón que no reúnen las características adecuadas para llevar a cabo el programa o el proyecto que estén desarrollando. La mala, el mal control de estas plagas y enfermedades que están asociados a los viveros forestales nos va a llevar una mayor inversión en el tratamiento. Si nosotros no hacemos el control oportuno,
la, el aumento de esta población de patógenos, pues nos va a hacer que nosotros hagamos un gasto mucho más de lo que nosotros estábamos planificados. Y ahí es donde se puede sacar cuentas y decir, hemos perdido en lo que es el, la producción de plantones. El fracaso, las consecuencias económicas están relacionadas al fracaso de los proyectos forestales, ya que las plántulas que llevemos a campo definitivo pues no van a tener esa capacidad de resistir o de prosperar ante las condiciones climáticas ya que del lugar. Por eso se dice ahí la baja supervivencia de estas plantas. Nosotros como viveristas podemos maquillar, por ejemplo, podemos maquillar ciertas plantas, pero en campo definitivo ya se manifiesta a gran vista y el proyecto fracasa. O el proyecto, el que esté a cargo por querer cumplir también lo que es la meta de reforestar, de restaurar ciertas áreas, pues van a llevar estos plantones y al final no va a haber esa consecuencia de tener el crecimiento de estos plantones a lo que se apunta, ¿no? A las metas o objetivos que están planteados en muchos programas de reforestación, de restauración ecológica, ¿no? Entonces, afectación de mercados, pues la presencia de plagas pueden restringir la comercialización de plantas y afectar la reputación del vivero. Muy claro allí nosotros de tener en cuenta el por qué hacer, realizar o llevar a cabo el control de plagas y enfermedades que estén asociados a viveros forestales. También están las consecuencias ecológicas al tener, por ejemplo, la presencia de plagas y enfermedades. eh, puede comprometer la supervivencia de ciertas especies, más aún si son especies eh, nativas. Y si no se realiza el control adecuado, nos puede conllevar a que se pierda, desplazar, como se dice ahí, esta especie y reemplazar por otra resistente. Por eso es tan importante conocer cómo hacer el manejo, porque debemos de tomar en cuenta el control de estas. Dispersión de enfermedades. Las plagas pueden propagarse en los bosques naturales, afectando árboles adultos y ecosistemas. Si en nuestro vivero no realizamos el correcto control de estas enfermedades, puede llevarse a campo definitivo y este patógeno proliferarse, ¿no? Por eso es tan importante tener en cuenta el control, ¿no? Degradación del suelo y agua. ¿A qué nos referimos en las consecuencias que nos pueden comprometer las plagas y enfermedades que están asociadas a viveros forestales? Nos lleva, por ejemplo, a comprometer el uso de pesticidas que puedan degradar estos recursos. Y en tal sentido, nosotros debemos de hacer hincapié el correcto control de plagas y enfermedades asociadas a los viveros forestales, ¿no? Reducción de la fijación de carbono. Si hay la muerte prematura de árboles, pues va a limitar el crecimiento de estas, ya que la planta para su proceso de metabolismo va a necesitar el CO2 y al mismo tiempo, al no tener el crecimiento de plantas, pues vamos
reducir esa fijación de CO2 que está en la atmósfera, ¿no? Entonces es importante nosotros tener en cuenta la propagación. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, ingresando ya a lo que es las principales plagas y enfermedades que estén asociadas a a los viveros forestales, vamos a ir conociendo los que están, estas plagas que se pueden presentar de manera silenciosa en los viveros, pero si no nos damos cuenta, no le hacemos el correcto control, se nos puede proliferar a gran escala y comprometer nuestra producción de plantones forestales y al mismo tiempo comprometer la economía del quien está a cargo de la producción del mismo. Y esto también ahí, por ejemplo, están principalmente los pulgones, estos áfidos, estos pulgones que succionan la savia de la planta y más aún en un vivero, ya que estos pulgones se centran en la parte más joven, en las plantas jóvenes, en los brotes más jóvenes, porque su pieza bucal chupadora empieza, es mucho más fácil de succionar la savia que les va a permitir alimentarse. Y estos pulgones, al succionar la savia, pues perforan los tejidos de la planta y esta perforación puede ser una puerta de ingreso, de entrada de alguna enfermedad. Entonces, por eso es importante conocer lo que es las principales plagas y enfermedades asociadas a los viveros forestales. Por ejemplo, estos pulgones causan deformación en las hojas y brotes, además de generar una excreta que contiene melaza y esta melaza favorece el desarrollo de hongos como la fumagina. La fumagina, al desarrollarse dentro en este medio azucarado, pues va a taponear la parte de las poros de las hojas y estas pues no va a permitir la fotosíntesis y esto también afectará a la calidad de la planta, retrasar en ciertas consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas y daños que causan estos áfidos, estos pulgones, hojas enrolladas, deformadas o amarillamientas por el momento de hacer, de picar el tallo, pues la planta va a reaccionar. Es como si nosotros, seres humanos, nos cortamos, reaccionamos, vamos a tratar de taponear esa herida. Es lo mismo que le sucede a la planta. Va a tratar de taponear, de sanar esa herida que fue causada por estos pulgones, por esos síntomas que característicos que pueda generar en en la planta, ¿no? También están presencia de melaza y fumagina en hojas y tallos, crecimiento retardado de las plántulas, como les mencionaba, al no tener o estar comprometida, estar, digamos, como el ser humano, preocupada en defenderse o sanar unas heridas, se va a ver el crecimiento retardado, ¿no? Transmisión de virus a la planta.
al tener esta herida la planta, pues es la puerta de ingreso para estos agentes patógenos, ¿no? Los pulgones podemos darle el tratamiento. Acá nosotros cómo lo podemos controlar, cuáles son los métodos que podemos de nosotros hacer el control biológico. ¿Se puede realizar el control biológico en los viveros? Sí. La introducción de depredadores naturales como las mariquitas o las crisopas, que éstas se van a alimentar de estos pulgones. Hay que tener en cuenta el control biológico es el control más efectivo a la resistencia de plagas, ya que si el depredador natural, el enemigo natural de los pulgones, como son las mariquitas, al sentir hambre, ellos no se les va a resistir, no va a decir, por ejemplo, si aplicamos un insecticida fuera de la dosis o sobredosis, muchas veces los insectos tienden a cobrar resistencia por la doble aplicación, muchas veces crean anticuerpos y se vuelve resistente la plaga. Por eso es importante tener en cuenta que el control biológico o como le conocemos también el control natural con enemigos naturales que son estos insectos benéficos, pues es mucho más efectiva a la resistencia, ¿no? El control cultural es otro tema que nosotros debemos de tener en cuenta, el control de estos pulgones, eliminar las malas hierbas y restos vegetales, ya que estos restos vegetales, estas plantas, la mala hierba, pues sirven como refugio, sirven como hospedaderas y por tal razón es importante el control cultural. Entonces, el tratamiento para los pulgones o el control para estos pulgones está el control biológico, el control cultural. Más adelante también lo vamos a ver, el control mecánico y el control químico. Muchas veces en los viveros forestales y más aún cuando estamos en, en el mundo de la restauración ecológica, de contribuir a la mitigación del cambio climático con la producción de plantones, pues el control químico es la última opción. En tal sentido, pues la aplicación de insecticidas ecológicos en, en infestaciones que se puedan controlar en tal sentido, pues es oportuno, ¿no? Pero si ya se nos descontrola, eh, si ya tenemos la presencia de estas plagas de manera muy agresiva en nuestro vivero, pues se opta por el uso de insecticidas químicos que son sintéticos y estas pues debemos de conocer que pueden ser aplicados de una manera responsable para no contaminar o no comprometer la salud de los recursos como suelo y agua, ¿no? Entonces es importante también conocer el barrenador del tallo. Estas larvas pues perforan el tallo de los plantones, se incrustan al medio del, del tallo y se van alimentando. Y al estar incrustadas en el tallo, pues van a dificultar el transporte de agua y nutrientes para su desarrollo del plantón. Agujeros en los tallos son síntomas y daños que se puede tener. ¿Por qué lo mencionamos esto? Porque nosotros, para hacer el control, debemos de conocer cuáles son las causas, los síntomas que puedan eh,
presentar la planta por la presencia de estos agentes patógenos, ¿no? Entonces nosotros debemos de tener en cuenta, por ejemplo, agujeros en el tallo o ramas con presencia de acerrín, porque esta tiene una pieza bucal que va masticando y al mismo tiempo va soltando la parte leñosa, ¿no? Marchitez y muerte regresiva de la planta muchas veces se ve, ¿no? Que la planta está bonita y al momento que va a ir desde el centro empieza a caerse, ¿no? Por eso es progresiva la muerte por la presencia de este barrenador de tallo en un vivero forestal, ¿no? Tallo debilitado y con facilidad para quebrarse porque ya no tiene los nutrientes y todo esto pues se va secando y son características, síntomas que se presentan en las plantas, ¿no? ¿Cómo podemos tratarlo? ¿Cómo podemos controlarlo? También está el control biológico, por ejemplo, para em, esta plaga barrenadora de tallos, pues están los hongos entomopatógenos como la Beauveria baciana y estas, pues, al entrar en contacto con el, el patógeno, la va a cubrir totalmente y va a morir con el tiempo, ¿no? Por eso son agentes de controladores de manera natural y muy efectivas y sin comprometer, ¿no? El hongo, una vez que, por ejemplo, estos hongos entomopatógenos les llamamos benéficos, ¿no? Pues para la salud del control de plagas y enfermedades también, pues es muy bueno, ¿no? Entonces también está el control cultural. Si tenemos, por ejemplo, la presencia de este barrenador, realizar podas, destruir las plantas afectadas para evitar la propagación, ¿no? Evitar el estrés hídrico y nutricional con en plántulas, ya que si tienen este estrés hídrico y nutricional, son mucho más débiles y vulnerables para esta plaga, ¿no? Entonces nosotros debemos de tener en cuenta cómo se desarrollan. También está el control químico, que es la aplicación de insecticidas sintéticos sistemáticos, perdón. ¿Por qué sistemáticos? Porque este gusano o esta larva está dentro del tallo y muchas veces cometemos el error de poner uno de contacto. No le va a hacer nada porque no le va a caer, o sea, no va a hacer contacto con la piel de de esta larva. Por eso es tan importante, por ejemplo, ahí está como el imidacloprid, que es un insecticida sistémico que se aplica en la base del tallo y la raíz para eliminar larvas en estados iniciales. Es tan importante tener en cuenta también la plaga de la oruga defoliadora, que esta pues muchas veces estas orugas pues son voraces. Son larvas de mariposas y polillas que se alimentan de las hojas de las plántulas jóvenes mayormente, pueden defoliar bruscamente, ¿no? Algunas especies se camuflan en el follaje, mientras que otras pues forman nidos de seda en las ramas. Por eso es tan importante conocer las características de esta plaga, también los síntomas y daños, hojas con perforaciones irregulares o completamente devoradas, presencia de excreta o excrementos en los follajes, pérdida de vigor y retraso en el crecimiento de las plantas. Y viene el tratamiento, ¿no? El tratamiento es el control biológico, por ejemplo, con la liberación de las avispas parasitoides, ¿no? Como la trichoderma, trichogramma
SP de diferentes especies, ¿no? Que atacan los huevos de las mariposas. También pueden usar bacilos, y estas pues afectan y matan a la oruga sin dañar otros organismos. Entonces hay diferentes tipos de control biológico que pueden ser muy efectivos en hacerle frente a las plagas que estén en el vivero forestal, ¿no? El control cultural es el retiro, por ejemplo, manual de las orugas en viveros pequeños y eliminación de las hojas afectadas. ¿Por qué hacer esa eliminación de esas hojas afectadas? Porque estas hojas en la planta se va a preocupar en sanar esas heridas y se va a retrasar. Entonces, si hacemos una poda, una forma de aliviar es la poda de hojas, ¿no? El control químico, uso de insecticidas selectivos como la sinodata o lo que es el pirotroides en infestaciones severas, ¿no? Entonces, hay, existen métodos de control de plagas en viveros forestales, ¿no? También están los minadores de hojas. Estos insectos pues forman galerías dentro de la hoja, afectando la fotosíntesis y debilitando la planta, ¿no? Son difíciles de detectar ya que son mm, organismos muy pequeños, insectos muy pequeños, pero al momento de llevar minuciosamente se detecta, ¿no? Este minado, esta forma que van bajo la hoja, se meten y ahí van siguiendo, van comiendo la parte celulosa de la hoja, ¿no? Presencia de líneas o manchas irregulares en la hoja, como se ve en la imagen, hojas secas o caídas prematuramente, y también reducción en la tasa de crecimiento de la planta, ¿no? También vemos allí tratamientos que podemos llevar a cabo para, o control que se le pueda llamar, el control biológico. ¿Cómo se lo puede realizar? Con el uso de parasitoides, ¿no? Entonces, la Diglopius iceae que ataca, ¿no? A las larvas dentro de la hoja, ¿no? Estas avispas, este tipo de avispas benéficas, pues, tienen una capacidad de detectar la larva bajo las hojas. Y ellos van caminando por sobre la hoja y el momento van inyectando, así como se ve en la imagen, pican y al momento de picar, de introducir su aguijón, depositan el huevo dentro de esta larva y esta larva, este huevo se desarrolla, encuentra las condiciones ideales para su desarrollo y va aparecer, ese huevo va a reventar, al reventar se forma la larva y la larva se va a alimentar de la larva del minador de hoja, ¿no? Entonces es muy bonito tener en cuenta cómo hacer el control de plagas y enfermedades asociados a viveros, ¿no? Entonces, forestales más aún, ¿no? El control cultural, eliminación de las hojas afectadas para evitar la propagación, control químico, también se puede realizar con insecticidas sistémicos para que la planta pueda absorber y el momento de la larva pueda alimentarse y pues consuma la parte química, ¿no? Entonces los nemátodos también son un tipo de insectos, ¿no? Son gusanos microscópicos que atacan a las raíces de las plántulas, afectando su desarrollo, ¿no? Muchas veces los nemátodos se incrustan en la raíz, se alimentan de los nutrientes que la planta absorbe y estos se forman galerías, nudos en la raíz
y bloquean el paso de los nutrientes, pero se alimentan de lo que la planta absorbe, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de nematodos, ahí está en la tablita para nosotros tener en cuenta que existen tipos, ¿no? ¿Cómo podemos combatir o cómo se puede realizar los síntomas, conocerlos? Raíces deformadas con agallas o necrosis, crecimiento lento y hojas amarillamientas. ¿Por qué es ese crecimiento lento y hojas amarillamientas? Porque no permite, estos nematos no permite el libre paso de nutrientes y agua a la parte del tallo y la parte aérea de la planta, ¿no? Marchitez en condiciones de calor o estrés hídrico, en tal sentido, muchas veces estos nematodos es característico, ¿no? En un momento que en la tarde tienden a como a reponerse, ¿no? Menor desarrollo de las plántulas con alta tasa de mortalidad. Eh, es importante conocer los síntomas para nosotros lograr hacerle frente, ¿no? El tratamiento para los nematodos se puede combatir con el uso, por ejemplo, en control biológico, con el uso de hongos nematófagos como la Pseudomyces o la Purpurea siliosis lilac-cinium que atacan a estos nematos, ¿no? El control cultural, uso de sustratos estériles, también está la solarización y la rotación de cultivos, ¿no? La solarización es que mover la tierra, expandirla al sol o en todo sentido también hacer la aplicación, ¿no? De, del- la aplicación de algún producto que pueda hacer calentar el suelo, ¿no? Entonces, el control químico es la aplicación de nematicidas orgánicos. Sí es algo ya grave, algo ya que pueda afectar en gran medida la presencia de estos en nuestro vivero forestal. Se debe utilizar nematicidas sintéticos que nos ayuden a combatir o a controlar estas mismas, ¿no? Hongos, fitopatógenos, los hongos son los principales causantes, ya entrando a las enfermedades en los viveros forestales, especialmente en condiciones de alta humedad. Por eso es tan importante conocer que, así como las plagas, también lo son, las enfermedades son muy a tomar en cuenta para nosotros llevar a cabo el buen control de estas, ¿no? Se tiene tipo de hongos, por ejemplo, tenemos en enfermedades, ahí está la Rhizotonia, los Fusariums, tenemos las especies de Peronosporas, Oidiums, que estas pueden afectar gravemente a nuestro plantón forestal, ¿no? En nuestro más aún en viveros si estamos manejando, ¿no? Eh, los síntomas, por ejemplo, si tenemos la presencia de hongos fitopatógenos, como ya los describimos, el oidium, está allí lo que es las plantas con base, por ejemplo, lo que es los síntomas, plantas con base de tallo podrida y colapsada, hojas amarillas con manchas blancas o negras, raíces ennegrecidas y con mal olor. También tenemos la caída prematura de hojas y debilidad general de la planta, ¿no? ¿No? Tenemos ahí el tratamiento, que es el control que se pueda llevar a cabo, lo que es el uso de trichodermas de manera control biológico y Bacillus subtilis para combatir hongos del suelo, ¿no? Control cultural, evitar el exceso de riego, mejorar el drenaje y desinfectar el sustrato y también las herramientas. Muchas veces las enfermedades son transmitidas o son transportadas a través del mal
manejo en desinfección de las herramientas que se van a emplear en nuestro vivero, ¿no? También el control químico, que es la aplicación de fungicidas sistémicos. Ahí están algunos que los vamos mencionando, de tal manera se nos hace mucho más efectivo cuando ya se nos descontrola de manera normal, ¿no? Tenemos las bacterias fitopatógenas, que estas bacterias pues puedan causar o provocar enfermedades devastadoras en los viveros forestales, propagándose rápidamente a través del agua y herramientas contaminadas, ¿no? Tenemos el tizón bacteriano, la pudrición bacteriana, que son enfermedades que se puedan presentar en nuestro vivero forestal. Por ejemplo, el tizón bacteriano nos da daños o síntomas que se le pueda causar manchas necróticas en las hojas y brotes jóvenes, afectando el crecimiento. La pudrición bacteriana, tallos acuosos y podridos con mal olor, provocando marchitez irreversible. Esta pudrición bacteriana, ya la planta no puede recuperarse porque ataca al centro de ella misma, ¿no? Los síntomas que se puedan presentar ya más visibles, está allí lo que es manchas marrones o negras en los bordes irregulares en las hojas y tallos, exudados viscosos en la superficie de la planta, marchitez rápida sin causa aparente, mal olor en las zonas afectadas, y los tratamientos están allí, lo que es el control biológico con el hongo o el uso de Bacillus subtilis y Bacillus amyloliquefaciens, que son especies de hongos que nos garantizan controlar de manera efectiva estas enfermedades que estén presentes en nuestro vivero, ¿no? El control cultural, que es parte de esta, ¿no? Evitar riego por aspersión, desinfectar herramientas y eliminar plantas infestadas. El control químico es la aplicación de bactericidas a base de cobre, oxicloruro de cobre, sulfato de cobre, que hay que tener en cuenta que todos los que contengan cobre son muy efectivos para el tratamiento de bacterias. También tenemos enfermedades eh, virosas que se puedan presentar, ahí que se tienen, ¿no? Por ejemplo, que podemos tener en cuenta agentes causantes que estamos ya desarrollando. También estamos en la parte foliar, está el mildium, son Es una enfermedad fúngica que afecta principalmente el follaje de las plantas jóvenes, reduciendo su capacidad fotosintética y debilitando el crecimiento, ¿no? El milión es una enfermedad que se desarrolla, ¿no? En la parte del follaje y afecta la fotosíntesis, ¿no? Manchas amarillentas o marrones en la parte superior de las hojas, crecimiento en un borde blanquecino y grisáceo en el envés de las hojas, hojas deformadas y caída prematura del follaje en tal sentido, ¿no? Ahí también está lo que es el control, cómo lo podemos ir controlando, el control cultural, el control químico, ¿no? El tizón, como ya lo estábamos desarrollando, más de manera detallada, ¿no? Ahí están las lesiones, cómo se van presentando, ¿no? El tratamiento también del tizón bacteriano, que el, esta enfermedad, el control a través de los trichodermas o bacilliums, o estos tipos de hongos, de control biológico, el control cultural, evitar el hacinamiento, ¿no? De las plantas para mejorar la aireación. Las enfermedades, ya sea de hongo o bacterianas, en un ambiente que tenga un hacinamiento de plantas, será el lugar favorito para su proliferación. Desinfectar las herramientas y bandejas de germinación antes de cada ciclo de producción, ¿no? El control químico se puede aplicar fungicidas
que puedan combatir de manera efectiva o prevenir el avance de esta enfermedad, ¿no? En casos severos, pues se utiliza fungicidas sintéticos para poder combatir, ¿no? Tenemos la roya, que es una enfermedad que se puede presentar y es muy agresiva en los viveros si no lo logramos controlar correctamente, ¿no? Ahí están los síntomas, aparición de algunas pústulas o puntos con color amarillento, naranja o marrón en la parte inferior de las hojas, manchas coloríticas, caída prematura del follaje en caso que se pueda tener en cuenta, ¿no? Tratamiento, el control biológico también que podemos aplicar para la roya, ¿no? El control cultural, evitar el exceso de humedad y mejorar la ventilación del vivero, eliminar y quemar hojas infestadas para evitar la propagación por esporas, ¿no? El control químico, están también el oxocloruro de cobre, el sulfato de cobre que pueda hacer el control de manera efectiva, ¿no? También tenemos ahí las enfermedades bacterianas, como ya les también mencioné, el tizón bacteriano, que son enfermedades que se pueda tener en cuenta, ¿no? Tratamiento y manejo están ahí, por ejemplo, para el tizón bacteriano se tiene pues los fungicidas y más el Cupravit que se pueda utilizar, ¿no? Mejorar la ventilación, poda y eliminación de hojas infestadas, aplicación de bactericidas en base de cobre, uso de controladores biológicos que también son muy efectivas, ¿no? La pudrición bacteriana, que pueda afectar, por ejemplo, a la caoba, al pino, al cedro, que estas enfermedades puedan atacar a nuestros viveros, ¿no? Tallos y raíces blandas con exudados pegajosos y mal olor, que son la pudrición bacteriana, ¿no? El tratamiento, pues, que se puede realizar, evitar el encharcamiento y mejorar el drenaje del sustrato, eliminar y quemar las plántulas enfermas, aplicación de antibióticos naturales en casos graves, ¿no? Tenemos ahí las enfermedades virales que puedan afectar y se puedan tener en cuenta o presente en nuestros viveros. Mayormente las enfermedades virales pues tienden a tener síntomas muy característicos como el crecimiento retardado y deformación foliar, ¿no? Reducción en la producción de follaje y el característico que puede verse en viveros o en plantaciones que se puede hacer la presencia de virus es el encrespamiento de las hojas, ¿no? Eliminar, pues hay que tener en cuenta que los virus no podemos combatirlo, simplemente podemos prevenirlo, como eliminando plántulas infestadas, controlar insectos vectores, desinfectar herramientas, uso de variedades resistentes a esto, ¿no? Enfermedades del enanismo, que es un virus, enfermedades víricas que se puedan presentar, ¿no? Métodos de control de plagas y enfermedades, como ya les mencionaba, los métodos que ya se pueden realizar, a veces están los métodos físicos y culturales, el uso de mallas anti-insectos o trampas que éstas puedan permitir el control y manejo de estas plagas. Uso de mallas anti-insectos, esto es evitar, ¿no? ¿Por qué se le utiliza? Para evitar la entrada de insectos a nuestro vivero en tal sentido, ¿no? Trampas para plagas, se aplica o se pone dentro de nuestro vivero estas trampas con feromonas que van a atraer y van a caer los insectos que van a depositar sus huevos en nuestro vivero y ahí es donde nosotros podemos
controlar de tal manera, ¿no? Prácticas culturales para prevenir enfermedades, rotación y diversificación de especies. En nuestro vivero no es solo producir un tipo o convertirlo a un vivero monocultivo, sino que sea diversificado, ¿no? Entonces es importante la limpieza y desinfección del vivero, riego controlado, uso de abonos orgánicos y compostaje de calidad, y más aún si nosotros podemos agregarle algún microorganismo benéfico, ¿no? El control de la humedad y la ventilación es parte, ¿no? El uso adecuado de la humedad y la ventilación del vivero va a ser un control que se pueda manejar para controlar las plagas y enfermedades de manera oportuna, ¿no? El control de la humedad de los viveros es importante ya que va a evitar la proliferación de hongos patógenos, reducir enfermedades foliares, favorecer el desarrollo de las raíces sanas y resistentes. Por eso es tan importante el manejo de la humedad. Estrategias para regular la humedad. Por ejemplo, un riego adecuado, aplicar riego por goteo o microaspersión, ya que estas van a dar la cantidad necesaria de agua nomás. Uso de sustratos con bandejas con buen drenaje son métodos de control de plagas o enfermedades que puedan aparecer en nuestros viveros forestales, ¿no? Control de la ventilación. La ventilación es parte importante que se debe emplear para hacer el control de plagas y enfermedades, ya que la importancia de la ventilación está en que al tener una buena ventilación va a haber buena circulación del aire y esta, la humedad, también va a circular y mejorar también la distribución del CO2, favoreciendo la fotosíntesis y el crecimiento de esta, ¿no? Métodos químicos ya es la parte final, el uso de insecticidas y fungicidas en viveros forestales debe ser cuidadoso y responsable. En tal sentido, existen tipos de insecticidas que son de contacto, insecticidas sistémicos, y la selección de estas pues va a estar relacionado muchas veces a cómo nosotros vamos a enfrentar o cuál es la incidencia de la plaga o enfermedad en nuestro vivero. La aplicación debe ser cuidadosa. Muchas veces nosotros como profesionales debemos de recomendar que la aplicación sea con todos los implementos de seguridad, de protección personal y también con los equipos bien calibrados en óptimas condiciones para ser efectivo, ¿no? Como les mencionaba, hay tipos de insecticidas, fungicidas que pueda aplicarse en la parte química, ¿no? La aplicación adecuada de fungicidas, por ejemplo, aplicar antes del inicio de los síntomas para mayor efectividad si son insecticidas, realizar rotación de fungicidas para evitar la resistencia en los hongos, aplicar en horas frescas para evitar quemaduras en las hojas, evitar el exceso de fungicidas ya que puede afectar microorganismos benéficos del suelo, ¿no? Métodos biológicos es la utilización, ¿no? de microorganismos que nos ayuden a controlar de manera natural, ¿no? Ahí están los insectos benéficos, las mariquitas, las crisopas, las avispas parasitoides, las moscas silfidas, que estas pues van a devorar pulgones, larvas de insectos patógenos, ¿no? Los nematodos patógenos que éstas eliminan las plagas del suelo sin dañar la planta también, ¿no? Hongos biocontroladores, hongos entomopatógenos, hongo antagonistas y las buenas prácticas agrícolas en viveros forestales, en el manejo, en el control de plagas y enfermedades asociadas a estos viveros, ¿no?
Uso racional del agua, fertilización equilibrada. Una planta bien fertilizada va a ser mucho más resistente al ataque o a la incidencia de plagas y enfermedades, ¿no? Fomento de la biodiversidad, incorporar plantas repelentes existen, ¿no? Hacer plantas tener alrededor de nuestro vivero que repelan ciertos insectos, ¿no? Y también en buenas prácticas agrícolas está la parte eh, de formación, de capacitación del personal que esté a cargo en la dirección del vivero. Inspección regular de las plantas es parte, ¿no? Ya de la calidad, de inspeccionar las plantas, métodos preventivos que nosotros podemos llevar a cabo, ¿no? Inspección del suelo y sustrato, ya que esta va a ser la fuente fundamental en el crecimiento de plantas. Si nuestro sustrato está contaminado, está infestado, vamos a tener problemas en nuestra plantación forestal. Monitoreo constante es parte ya lo que es del manejo integrado, ¿no? De lo que es de plagas y enfermedades. El monitoreo constante de plagas y enfermedades es esencial para detectar problemas a tiempo y aplicar medidas de control antes que se propaguen, ¿no? Tratamientos cromáticos, ya los habíamos mencionado también a través de la utilización de trampas. Kit de diagnóstico, los kits de diagnóstico es para recopilar información y sacar el diagnóstico de verdad, qué cantidad tenemos y qué método vamos a aplicar, qué métodos de control vamos a emplear en el frente a las plagas y enfermedades, ¿no? Llegando a la parte final, podemos decir que el éxito de la producción de plantas en viveros forestales depende de una estrategia integral que combine prevención, monitoreo y control eficiente. Al aplicar prácticas sostenibles, te protege la biodiversidad, se optimizan los recursos y se garantizan la disponibilidad de especies forestales para los proyectos que nosotros estemos encaminados. Muchas gracias. Hemos llegado a la parte final. Cualquier pregunta, duda sobre el tema, estamos gustosos para absolver. Muchas gracias.